Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Para mí es un placer, un gusto el poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo el alimento. Miren, hermanos, que el día de hoy la palabra de Dios nos trae un mensaje acerca de un hombre que tenía enfermo un hijo que era atormentado por un demonio. Este varón sufría y padecía con su hijo por años. Y yo me pongo a pensar, cualquiera de nosotros que seamos padres, si tuviésemos un hijo en esta condición, ¿qué no habríamos hecho? ¿Qué habría en el corazón de este varón? ¿Qué situación estaría, verdad, inquietando ese corazón que tal vez ya había consultado todo, ya había acudido a muchos lugares y que su fe pues había menguado debido a las circunstancias? Yo pienso que a cualquier persona, que uno de sus hijos estuviera en esta circunstancia, pues le sería, verdad, muy difícil poderse mantener en su fe. Pero este varón, verdad, del que nos habla en este momento la palabra, es un hombre que no conocía de Cristo. Vamos hoy, hermanos, a entrar en este pasaje, para el cual yo le voy a pedir que entremos primeramente en oración. Padre, delante de su presencia y en el nombre de Jesús, hoy me acerco delante de su trono, pidiéndole, mi Dios, primeramente por la vida de todos y cada uno de mis hermanos y todos aquellos que vayan a escuchar esta palabra, que sea usted tomando el control de nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento a su escritura, que sea, Señor, su Espíritu Santo revelándonos su verdad y su palabra. Yo le quiero pedir, mi Dios, que usted tome el control, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, les quiero pedir que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 9, y vamos a conocer un poco más a fondo esta historia. Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Miren, yo veo en este varón que posiblemente ya había agotado, ya habíamos comentado, ¿verdad? Ya había agotado muchos recursos y había acudido a muchos lugares. Desgraciadamente, hermanos, cuando una persona está en esta situación de tener un hijo enfermo o padecer alguna situación que nos está causando angustia, dolor, preocupación en casa, hay mucha gente que se aprovecha del dolor ajeno. Y ahí donde salen, ¿verdad?, muchos charlatanes que pueden enriquecerse a causa del dolor de las personas. Algo así tal vez le había pasado a este varón, que él, al ver a su hijo en ese dolor, dicen que acudió a los discípulos de Jesús, y que los discípulos de Jesús, ¿verdad?, estaban en ese momento cuando llegó este muchacho. Pero también nos dice este pasaje algo en donde quisiera yo abrir un paréntesis, no tiene nada que ver con la prédica, pero me llama la atención este versículo, y la verdad me llena de gozo nada más de leerlo. Pues dice en el 15, dice: enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Imagínense qué gozo de cuando ven al papá, ¿verdad? Me imagino cuando uno está pequeño y tiene una situación difícil en su vida, alguien te pegó, alguien, no sé, algo te pasó en tu niñez y de repente ves llegar al papá o a la mamá y dices: wow, ya llegó, ¿quién me va a defender? Y dice que esa era alegría, ¿no? Ese era el gozo de la gente cuando lo vieron. Y dice que toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Dice la palabra de Dios ahí mismo. Vamos a regresar a este capítulo. En Marcos 8, le voy a dar lectura del 1 al 3. En aquellos días, como había gran multitud, no tenían de comer, y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si yo les enviara en ayuno a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Si vemos este pasaje con este otro que dice que la gente corrió al verle, vemos que había gente que amaba a Jesús. Tanto sentían el amor y la protección de nuestro Señor, que en este pasaje, cuando es la alimentación de los 4,000, dicen que ellos, aunque venían de lejos, le fueron siguiendo. Ellos no les importó, ¿verdad?, dónde vivían. Empezaron a seguir a Jesús porque se sentían protegidos por Él, amados, querían conocer más de Él. Y dice la Escritura, ¿verdad?, en este pasaje, que viéndole corrieron y le saludaron. Dice también en el 16, y Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos?
Y él respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El Señor se acerca y les dice: ¿qué están discutiendo? ¿Qué discuten con ellos? A esto, ¿verdad? El Señor, el que había llevado a su hijo, le dice: es que traje, ¿verdad?, a mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea que al mismo joven lo había dejado mudo. Dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumerajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echesen fuera y no pudieron. Esto es lo que estaban discutiendo, el que no habían podido sacarle. Estaban los discípulos con él y dice la palabra del Señor que Jesús dijo: ¿qué le están discutiendo? Eso era lo que ellos discutían. Yo no sé si los discípulos estaban justificando que tal vez él estaba en pecado, que tal vez no era la voluntad de Dios sanarle, pero aquí había una discusión. Entonces para esto dice Jesús que les respondió: generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imagínense ahí el escenario. El Señor Jesús había caminado todo este tiempo, ¿verdad?, con sus discípulos. Ellos le habían visto hacer una serie de milagros en su vida y ellos no poder liberar a un endemoniado. El Señor Jesús les decía: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo vas a tener que aprender de mí? ¿Hasta cuándo me vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a entender el poder que yo tengo? Eso era lo que Jesús en ese momento iba a enseñarles, iba a darles una lección a sus discípulos, aquellos que le seguían. Bien, dice la palabra de Dios, seguimos leyendo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Miren, aquí algo me llama mucho la atención, pues dice que le llevan, ¿verdad?, al muchacho, y que el demonio, al ver a Jesús, se tira al piso y empieza, ¿verdad?, a hacer como quien dice todo su show, diciéndole: mira lo que yo le puedo hacer. Aumentando así la incredulidad del padre de él, porque diciendo: mira, tú estás enfrente de este que dices que te va a ayudar, y con todo yo te enseño lo que le estoy haciendo a tu hijo. Y la circunstancia se ponía difícil. Y en ese momento tal vez el corazón del padre, ¿verdad?, viendo que aún estando Jesús presente, el demonio estaba atormentando a su hijo, su fe todavía decrecía más. A veces las circunstancias, hermano, hermana, muchas veces es lo que nos enseña la fe que de verdad nosotros tenemos. Las circunstancias que pasamos, las situaciones que nos pasan y que perdemos el control de ellas, y entonces eso mide nuestra fe. Este varón, ¿verdad?, dice que se lo trajeron y que ese espíritu le sacudió con violencia. Dice: quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Pero algo bien tremendo aquí pasa, hermanos. Mire, yo creo que el papá lo que esperaba era que en ese momento que llegara el endemoniado, si el poder que decían que tenía Jesús, al verlo pues en el instante quedaría sanado. Mas sin embargo Jesús, con toda la tranquilidad, con toda la templanza, ¿verdad?, sin tomar en cuenta la circunstancia en la que estaba en ese momento el endemoniado, la manera en que estaba azotando a este joven. Y no es que a Jesús no le importara a este joven, pero el problema no era ese joven, el problema lo tenía su papá, y el trato lo iba a tener él con su papá. Dice la palabra de Dios, y si Jesús le preguntó: ¿cómo hace que le sucede esto? ¿Hace cuántos años que ya estás así? ¿Hace cuánto tiempo que tu problema lo tienes? ¿Hace cuánto tiempo que te declara esta situación en la que estás en medio de la angustia? ¿Hace cuánto, verdad, diste por perdido a tu hijo? ¿Hace cuánto tiempo tienes viviendo en la incredulidad? Porque muchos decimos: yo creo en Dios. Y haces bien, dice la Escritura.
mas los demonios creen y tiemblan. Este hombre, ¿verdad?, era un hombre judío. ¿Por qué sé que era judío? Porque la palabra de Dios nos dice, un capítulo antes, cuando el Señor, ¿verdad?, sana a la hija de una sirofenicia y le dice que no estaba bien que el alimento se lo dieran a los perrillos, sino que Él venía a los hijos. Él se estaba dirigiendo en este momento a este varón sin ponerle una objeción. Sabía que tenía que darle una lección de fe. Y por eso Él le preguntaba, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y me imagino que en ese tiempo que Jesús está hablando con él, el demonio estaba haciéndole así hacia su hijo. Pero eso a Jesús no le impresionaba. Y a veces el enemigo viene y te hace ¡bu! Y sales corriendo. Y empiezas a dudar del poder de Dios. A Jesús no le impresionaba en ese momento lo que el enemigo pudiera estar haciendo. Él sabía quién era Él. Y también sabía la lección que tenía que darle ese día a sus discípulos y a ese varón que no tenía fe. Y dice, y le dijo, desde niño, y muchas veces le eché en el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire qué tremendo. Si puedes. ¿Qué es esto de si puedes? Él no iba con Jesús, con la convicción, con la certeza, con la fe de que Jesús pudiera ayudarle. Para él Jesús representaba una opción más. Para él Jesús representaba mira, si puedes hacer algo, ni siquiera es sánalo completamente, algo que puedas hacer por él. Y hermanos, amigos que me ven, muchos de nosotros tomamos a Jesús como una opción. Y si te dicen que para que tu esposo regrese, que para que tú sanes, que para que tu economía crezca, y te empiezan a vender muchas cosas. Y a todo le hacemos caso. Y si te tienes que poner una manda, te la pones. Y vistes 2, 3 años del mismo color. Y si tienes que irte de rodillas hasta tal lugar, lo haces. Y agotas todos los recursos. Y cuando alguien nos habla de Cristo, muchas veces los tomamos como una opción. Y decimos, bueno, tal vez, puede ser. Y esta era la circunstancia de este varón en este momento. Él decía, bueno, si puedes hacer algo, pues hazlo, ¿no? Ten misericordia de nosotros. No porque tuviera fe en Jesús. Muchos han oído de Jesús. Muchos creen en Jesús. Pero verdaderamente su fe no está puesta en Él. Para muchos, Jesús solamente es una opción más que les puede ayudar a componer su vida, a componer su economía, a componer su salud. Pero no buscan verdaderamente la palabra de Dios para glorificar al Padre. No buscan verdaderamente la palabra de Dios para agradecerle a Cristo lo que ha hecho por ellos en su vida. Jesucristo se convierte en una opción para muchas personas, aún para los jóvenes, cuando están a punto de reprobar una materia. Cuando todo el mundo se les cierra, en ese momento recuerdan que son cristianos y dicen, Señor, ayúdame. Es una opción. Mas no viven una vida en santidad. Mas no le creen a Dios. En este momento es la situación que tiene este varón. Y vemos en la sabiduría que tiene nuestro Señor Jesucristo, de qué manera le contesta. En el 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer. Mira, el problema no es mío, dice el Señor. El problema es tuyo. Si puedes creer. Yo puedo, dice el Señor. El problema lo tienes tú. El problema es que tú no crees. Si puedes creer. Y enseguida hay una coma. Y esa coma es un silencio.
Porque enseguida le viene, en la misericordia de nuestro Señor, le está mostrando qué es lo que Él tiene que hacer. Al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? Bueno, al que cree, todo le es posible. Y estamos hablando de un Dios que abrió un mar, que mandó plagas a una nación poderosa para que dejaran salir a su pueblo. Estamos hablando de un Dios que resucitó muertos, que le abrió los ojos a los ciegos, que le abrió los oídos a los sordos, que hizo caminar al cojo. Estamos hablando de un Dios, ¿verdad?, que multiplicó los panes y los peces. Al que cree, todo le es posible. No sé cuál sea su enfermedad, cuál sea su situación, cuál sea tal vez ese hijo que usted ya lo da por perdido. Pero hoy Jesús te dice, al que cree, todo le es posible. Y la palabra, cuando le dice Jesús, si puedes creer, es maravilloso la manera en que Jesús le contestó cuando le dice, si tú puedes hacer algo, y el Señor, sí puedes creer. Amén. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Imagínese usted, mi hermano, mi hermana, ponga su situación y de repente el Señor le dice, mira, yo puedo hacer algo por ti si crees. La respuesta más lógica de un ser humano que está en sufrimiento es, creo, Señor. Es lo que pensaríamos, obviamente. Pero hay quienes, desgraciadamente, se aferran a lo que ellos piensan. Se aferran al raciocinio humano y les es imposible creer en un milagro. El Señor le decía a este varón, y él dijo, creo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción si hoy el Señor te dice, si crees? Este varón, su reacción fue inmediata, creo. Oye, estoy viendo que mi hijo está siendo azotado, que tiene años. Creo, pero también le dijo, y se sinceró con él, ayuda mi incredulidad. Soy un hombre incrédulo. Ayúdame. A veces nos da pena como cristianos decir que nuestra fe es pequeña. Pero hay que ser sinceros con Jesús. Señor, ayúdame, porque soy una persona incrédula. Necesitamos creer verdaderamente en quien puede salvar la vida. Y su nombre es Jesús. Dice en el 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire, yo pienso que la gente se agolpaba para ver, para poder creer. Y hay gente que necesita ver para creer en Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Necesitamos ver todos los días milagros y maravillas en nuestras vidas para poderle seguir creyendo a Dios. Cuando ya el Señor hizo lo principal, murió por ti y por mí en la cruz. Ese es el principal regalo que te dio. Mas sin embargo, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, todo el tiempo pidiéndole que nosotros queremos creer en Él a través de lo que podamos ver. Hace algún tiempo, algunos meses, resulta que esta servidora suya enfermó de las piernas. Llegó un momento en que yo no me podía mover. Era un dolor muy fuerte.
No sé cuántos días estuve ahí así, si fueron 10 o 15 días, no lo recuerdo. El asunto es que me buscaron de todo. Me llevó dos médicos diferentes, mi esposo. Oraron, no se me quitaba, era un dolor muy fuerte. Yo tuve que tener una plática, ¿verdad?, con mi padre. Me encerré y dije, Padre, vengo a hablar contigo. Después de que yo entré a cuentas con él, entonces le dije, mira, Señor, lo que tú dispongas de esta sierva está bien. Porque esta sierva hace años entregó su vida a usted. Y lo que usted disponga de mi vida, eso será lo que yo voy a aceptar. Y lo voy a aceptar con gozo porque viene de parte suya. Esa noche mi esposo me ayudó, me metió en una tina de agua caliente. Para esto déjeme decirle que agotamos de medicamentos, como usted no tiene idea. Mi esposo hizo algunas llamadas, me restaron calmantes, medicamentos, vaya, muy fuertes, nada me quitaba el dolor. Habían varios diagnósticos que me daban, algunos inclusive alarmantes, ¿no? Esa noche recuerdo que me meto a la tina del agua y oré a mi Dios, oré a mi Padre. Me acuerdo que al salir del agua me sentía yo pues relajada, tranquila, porque yo ya había platicado con el Señor alguna situación que traía yo ahí en mi corazón. Descansé en la cama, pude dormir porque no podía dormir en las noches porque el dolor era demasiado, se me habían contraído todos los nervios de las piernas, era un dolor, estaba en un grito. Al otro día desperté sin dolor. Al otro día yo ya estaba bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mi Dios cuando sana, sana de una vez. Hace algunos años, un par de años yo creo, recuerdo una persona escuchar que dijo, es que mi hijo ya lo llevé a 6 sesiones de liberación. Vieras de ver cómo cada sesión que sale, cómo va. Y no voy a entrar mucho en este tema. Lo único que te puedo decir es que cuando Dios libera a alguien, lo libera en una sola. En un solo momento, en un solo instante, la persona queda libre. Queda libre de dolor, queda libre de enfermedad, queda libre de la situación, porque Dios tiene ese poder. Dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor Jesús, en el 25, dice, cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esa era la orden de Jesús para ese demonio. Salte y no entres más en él. Es la orden de nuestro Señor cuando el Señor te sana, cuando el Señor te restaura, cuando el Señor te libera. Es en un instante, para que ese mal no vuelva a entrar a ti. Es cuando Jesucristo verdaderamente libera al hombre. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Que ellos no tenían una relación con Dios. Que ellos no estaban verdaderamente escuchándole. Porque a pesar de que caminaban con Él y que le veían hacer las cosas, su fe de ellos no había sido todavía abierta, todavía no ha sido revelada a esos hombres. En el día de hoy podemos ver familias destruirse, personas que vagan en el mundo siendo cristianos y teniendo un Dios poderoso, sin esperanza, angustiados, tristes. Porque no han abierto su fe, porque no han permitido
¿verdad?, creerle a Dios, no han sido sinceros con Dios. Y gente que usted lo ve y las ve y dice, es que es una persona de fe. Y siempre está hablando de Dios y mira, tiene cara de persona de fe porque es muy noble, porque le habla, ay, hermanita. Pero cuando tiene una sacudida en su vida, inmediatamente se ve quién verdaderamente tiene fe y quién no le ha creído a Dios. Él les decía a sus discípulos que este género solo salía con ayuno y con oración. Y muchas veces creemos que el creer en Dios ya te va a hacer inmune a todos los ataques del enemigo. Nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Señor. Usted y yo tenemos que tener una relación en oración, en ayuno con nuestro Dios. En todo tiempo debemos de estar en la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en algún momento Dios me dice que no? ¿Qué pasaría si a mí, como cristiana, Dios me dice que no a una petición? Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 12. ...19 y 20. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo a David a sus siervos, «¿Ha muerto el niño?» Y ellos respondieron, «Ha muerto». Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Una persona que cree en Dios, que tiene su fe puesta en Dios, las circunstancias no lo mueven. ¿Y si Dios me dice que no? ¿Por eso voy a dejar de creer en mi Salvador? El libro de Job dice, Dios da y Dios quita. Entonces, ¿las circunstancias mueven mi fe? Las circunstancias no deben de mover nuestra fe. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque Dios tiene el control. Y si Dios permite que sus hijos pasen por una prueba, por una situación, por un desierto, o inclusive también por una reprensión, el hijo que es hijo y que tiene fe en que es hijo de Dios, lo acepta con humildad. Y entiende que su vida no está en las manos del hombre, sino en las manos del Señor. Y entonces, ¿cómo voy a saber si la voluntad de Dios actúa a mi favor? Bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que su voluntad es agradable y perfecta, y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Debemos entender que la voluntad de Dios que se va a cumplir en nuestra vida, aunque en este momento no lo puedas entender, es porque Dios tiene el control. Tienes que tener la fe en lo bueno y en lo malo. Y cuando me refiero a lo malo, es cuando las circunstancias no marchan a tu favor, en lo que tú carnalmente puedas ver. Porque tal vez cuando el Señor estaba parado frente a este que estaba endemoniado, ¿verdad?, ellos podían ver que el problema era el endemoniado, que el problema era aquel al que estaban azotando, pero Jesús veía más allá. Jesús lo que veía era una falta de fe en el padre de este muchacho. Ese era el verdadero problema y con lo que Jesús quería tratar. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Vamos a ver el libro 2 de Corintios, por favor. Capítulo 4, del versículo del 7 en adelante. Le voy a dar lectura. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestra vida es frágil y que está en las manos de nuestro Señor. Y que también como cristianos vamos a pasar algunas circunstancias, pero ninguna de estas circunstancias te mata tu alma. La salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios decide hacer con este cuerpo es su voluntad. Y su voluntad, recordémoslo, que es agradable y perfecta. Dios sabe el porqué y el qué de las cosas. A nosotros los que tenemos verdaderamente fe en Jesucristo, sabemos que todo coopera para nuestro bien. Y que todas las circunstancias que puedan estar rodeando ahorita, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país, sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que no estamos desamparados, que estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Y que si alguno en la fe llegase a enfermar o alguno en la fe llegase a quedar sin trabajo, el Señor proveerá. El Señor es nuestro sanador. Dios es grande y es poderoso, y aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor único y suficiente Salvador, el Señor nos ha dado una medida de fe. Si hoy tu fe ha menguado debido a las circunstancias de todo lo que ha pasado en este tiempo en tu vida, pídele al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque soy una persona incrédula, que ha dejado de creer por las circunstancias, porque he dejado de ver el Espíritu, Señor, porque me he dedicado a ver lo que el enemigo está haciendo enfrente. Así como a este varón, también, Señor, lo puso en el piso enfrente de ti, y lo tiró y lo revolcó. Posiblemente, Señor, yo me quedé viendo a este varón y no vi el verdadero propósito que tú tenías en mi vida. Ese propósito que tienes, mi Señor, para cada uno de nosotros, que creamos verdaderamente en ti, que tengamos la fe y la certeza de que tú estás con nosotros. ¿Y qué es la fe? La Escritura nos lo dice en el libro de Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, hermana, que Jesús no sea otra opción para ti, que Jesús sea tu todo, que tu fe esté verdaderamente puesta en nuestro Señor y Salvador. Él es el que tiene el control de tu vida, y lo que estés pasando ahorita, la circunstancia en la que estés metida, ten la fe y ten la certeza de que Jesús tiene el control. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedir este servicio, y yo le agradezco a Dios por sus vidas. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de su presencia y pongo, mi Dios, la vida de todos aquellos que estén escuchando este mensaje. Le pido, mi Dios, que tome el control de nuestras mentes y que nos ayude, Padre, porque las circunstancias están fuertes, Padre, ahí en el mundo. Hay muchas cosas que están y muchas otras que nos enteramos por medio, mi Dios, de muchas personas que se nos acercan. En ellas, mi Dios, en algunos de sus siervos, Padre, ha habido temor. Yo le nos perdone, mi Dios, si nuestra fe ha menguado. Padre, a mantenernos firmes en la roca, a reconocer, mi Dios, que todo lo que sucede y lo que pase, Padre, tiene el control usted. Jamás lo ha perdido. Yo le bendigo, Padre, y le alabo, y le doy las gracias, mi Dios, por el bendito amor que siente por nosotros, por ese amor y esa paciencia, mi Dios, que ha tenido por todos los siglos. A usted sea, Señor, la gloria y la honra, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.